Bueno, vamos a iniciar. Yo sé que en este momento ustedes no pueden visualizar al 100% el material, pero como vuelvo lo repito, hemos estado viendo este contenido. Si alguien ahí lo puede aperturar, lo tiene ahí en su dispositivo porque lo descargó, enhorabuena. Es el mismo PDF entonces para las 4 guías. Recuérdense que hablamos en este curso de las 4 culturas, ese es el tema que hemos estado hablando, del reconocimiento de las 4 culturas como parte de la integración total que debe haber en la sociedad guatemalteca. En la guía 1 estuvimos hablando de la base legal, que era el artículo 66, estuvimos hablando de la distribución geográfica, es decir, en qué zonas o en qué áreas están ubicadas las 4 culturas, aunque recordemos que si hablamos de los Xincas y los Garífunas, son 2 culturas que sí podríamos decir específicamente se asentaron y están establecidas en las zonas geográficas que nos muestra el mapa. Pero en el caso de los mestizos o ladinos y el área maya, no podemos decir que totalmente se ha concentrado en una zona en específico, sino que por diversas razones, por trabajo, por estudio, por mejores condiciones de vida, unos han tenido que emigrar de un lugar a otro, haciendo entonces que haya una distribución total en todo el territorio nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque si revisamos el mapa que nos presenta el Ministerio de Cultura y Deportes, en el color blanco muestra la cultura mestiza o ladina y solo hace énfasis a ciertas zonas o departamentos de Guatemala, cuando en realidad esto no es así. Les expliqué la diferencia entre un mestizo, un ladino, y en ese término hoy en día ya no es común, ya no se utiliza. Antes o durante la época se utilizó el término criollo. Entonces, son ciertos términos que debemos comprender, puesto que esta guía nos habla de lo que es la identidad cultural de Guatemala. Entonces, en la guía 1 encontramos la distribución geográfica, el mapa lingüístico. Les expliqué que era una zona lingüística, tomando y considerando que en Guatemala hay 22 idiomas maternos. En la guía número 2, también vimos algunos otros aspectos respecto a los censos poblacionales, pero recuérdense que este material fue creado en el año 2014 a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Del 2014 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? En primer lugar. En segundo lugar, recuerden que la tasa de natalidad, es decir, cuántos niños nacen por minuto, imagínense. Pero al igual, como están naciendo niños, también están muriendo personas adultas, jóvenes, de igual manera niños, por diversas causas. Entonces, los censos poblacionales han cambiado. Ese dato que nos presenta el Ministerio de Cultura y Deportes, hecho durante esos años, refleja el número poblacional que estaba en ese entonces. Por lo tanto, no podemos decir que hoy en día sea tal cual nosotros hemos reportado en este material. Ahora, en la guía número 3 empezamos a hablar de algunas características culturales y vimos la cultura garífuna. Recuerden que en cuanto a la cultura garífuna, es una de las culturas que tiene, por decirlo así, tiene su propia identidad cultural. No tiene mucha relación con la cultura maya o con los ladinos o los xincas. No hay mayor relación. Está la parte de la cosmovisión, la ubicación geográfica, la economía, lo que es el arte, lo que es las ciencias y las actividades a las cuales se dedica esta cultura. Las zonas geográficas, recuerde que la cultura está ubicada en el departamento de Izabal, pero no únicamente en el municipio de Livingston. Podemos decir que está en los Amates Izabal, en Livingston, como nosotros le conocemos, y en algunos alrededores. Dentro de las 4 culturas, si hablamos de la propia, o sea, la que es de Guatemala, vamos a ver a la cultura maya. Pero de estas, la xinca, la garífuna y los ladinos no son propios de Guatemala. Ahora bien, algunos rasgos culturales se fueron estableciendo y fueron quedando como propios de esta cultura y de Guatemala por los recursos a los cuales ellos utilizaron o se basaron. Entonces, en la guía número 3 nos habla de los garífunas
Y en la guía en la guía 2, perdón, nos habla de la cultura xinca. Los xincas, de igual manera, es una cultura de la cual el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Casa de la Cultura, está tratando de recuperar, está tratando de trabajar en el fomento y la reconstrucción de la cultura xinca. Se recuerdan que vimos, de hecho, ahí también yo les agrego en la guía número 3, les agrego un link que nos amplía un poquito más de la cultura xinca. ¿Por qué razón? Porque estos han estado como en peligro de extinción, por decirlo así, porque no hay fomento, no hay identidad cultural. Entonces se han creado instituciones las cuales lo que buscan es hacer o lograr la participación o la inclusión de la juventud de tal modo que rescate la identidad cultural. Eso lo encontramos en la guía 2. En la guía 3 encontramos sobre la cultura garífuna. Ahora, en la guía 4, que esto fue lo que cerramos la semana pasada, aunque no en su totalidad, nos habla de dos culturas. Los mestizos, en la ley dice mestizo o ladino, pero quedémonos con el mestizo porque ya explicamos el término ladino. Y el área maya. Ahora, estos dos no podemos decir que para nosotros sea algo nuevo o que para nosotros sea algo que desconocemos, porque es nuestro diario vivir, ¿sí? Nosotros somos resultado de ese mestizaje. Si nos vamos a la parte conceptual, dice que es la mezcla de dos razas. Cuando utiliza el término raza, antes en el tema etnológico, la población o las personas fueron clasificadas por razas y estaba la raza blanca y la raza negra. Aquí no existían culturas, es decir que no se clasificaba por una identidad, sino que era por el tono de tez. Imagínense si a nosotros nos tuvieran que clasificar hoy en día por razas, ¿a cuál de las dos razas nos iríamos? ¿Blanca o la raza negra? Ese era el término que se le daba. ¿Y por qué se eliminan estos dos términos? Lamentablemente usted sabe que hay muchas personas que en temas de racismo y discriminación son muy constantes, es muy notorio el hecho de que maquinen a otros, por ejemplo, por el color de tez, ¿sí? Por ejemplo, por la estatura. De hecho, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero acá en Guatemala la altura es promedio de 1,50 m a 1,70 m, ¿sí? Pero el rango común es de 1,40 m a 1,60 m. Ese es el rango común de los guatemaltecos. Número 1. Número 2. Nosotros somos de ojos negros o de ojos cafés, café oscuro, ¿sí? Somos de cabello oscuro. Hay un rasgo distintivo que no en la mayoría y mayormente en los caballeros. No es como por ejemplo que la cultura sea de cabello colocho o que sea de cabello liso en su totalidad. Por ejemplo, ustedes ven en Asia, los asiáticos o digamos los chinos, ellos son de cabello extremadamente liso, ¿lo han visto? Tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, el tono de la piel, son de piel bastante clara, el color de los ojos, la estatura. ¿Por qué nosotros no tenemos esos rasgos? En primer lugar, tenemos que comprender, por eso hablamos del mestizaje. Nuestros orígenes son orígenes mayas, aunque no nos guste. De hecho, dice que los mayas no medían mucho, imagínense 1,20 m, ¿sí? Esa era la medida de un maya promedio. ¿Cómo se logra evidenciar? Porque en el área de Honduras, Copán, Ruinas, fueron encontradas unas tumbas que se cree que utilizaban, porque no todos los enterraban en tumbas como ahora en nuestra cultura, se cree que ahí enterraron personas importantes. Y cuando hicieron los estudios, cuando hicieron la investigación y descubren todos esos restos fósiles y hacen las comparaciones, pues de ahí sacan esa idea. Entonces, nuestros rasgos culturales, o los que en este caso este material habla de los mestizos y los mayas, no es nada nuevo, es nuestro diario vivir, ya sea que por identidad cultural, que porque nuestros orígenes, por ejemplo, en el seno familiar. En primer lugar, quizá papá, mamá, algunos hermanos, tíos, abuelos,
portan algún traje típico o algún traje regional. Número 1. Número 2, dominan un idioma materno, ¿sí? Dijo alguien, les contaba de una familia que habla el idioma Ixil. Yo nunca había escuchado a alguien hablar el idioma Ixil, pero es una familia. Si usted los ve a simple vista, por ejemplo, empecemos. Color de piel, son de piel clara, o sea, son blanquitos, les decimos nosotros, pero son de tez clara, ¿sí? Estatura, la estatura, hoy Dios, la más baja que es la mujer, ha de medir como entre metro 65 a metro 70. Los hermanos miden alrededor de metro 70 a metro 80. Los padres son bastante altos, de igual manera, ambos, papá y mamá. Y si usted los ve físicamente, usted no en ningún momento podría pasar por su mente de que ellos son del área, son pertenecientes de algún grupo indígena de Guatemala. No se les ve. De hecho, cuando yo los vi, yo nunca me imaginé, porque conocí a la hermana primero, y nunca me imaginé que dominara algún idioma materno. Pero en una ocasión yo fui a su casa y cuando yo escuché que estaban hablando, yo dije, ¿qué idioma es? Porque no era cachiquel, no era quiché, no era mam, ni ninguno otro que se le pareciera. Yo dije, ¿qué idioma es? Y cuando yo pregunté, me dijeron que ellos, entre ellos, todos dominan el idioma Ixil. De hecho, en casa no se habla en español, en su mayoría se hablan en el idioma Ixil. ¿Por qué? Porque la mamá no habla tanto español. Por esa razón es que todos hablan el idioma Ixil. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de ellos como hijos, ninguno porta traje típico. De hecho, la mujer no porta traje típico. Pero la mamá sí, ella sí porta su traje de la parte del quiché. No me recuerdo cómo se llama ese municipio o aldea del quiché. Y ese es un rasgo cultural. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos culturas, háblese de la maya y la mestiza, lamentablemente por cuestiones de moda, por las nuevas generaciones, porque ahora la tendencia, porque esto sí me gusta, se han ido desestimando, ¿sí? Ahora, como les digo, la parte común es decir, yo soy ladino, pero ¿realmente somos ladinos? Y la respuesta es no, nosotros no somos ladinos, nosotros somos mestizos. Entonces la guía número 4 nos va a hablar de rasgos culturales, pero que, como vuelvo y repito, son parte de nuestro día a día. No podemos decir, es algo nuevo, no lo conozco o no lo sé, porque si nos vamos al punto de la gastronomía, si nos vamos al tema del arte, si nos vamos al tema de los idiomas, claro que hay idiomas que yo no sé si usted los ha escuchado hablar, pero por lo menos yo no. Por ejemplo, el idioma Pocomchi, dice, el aguacateco. Yo nunca he escuchado hablar a alguien en estos idiomas, pero sin embargo son parte de la identidad cultural. Entonces, claro que hay rasgos culturales como este, específicos en algunas áreas de Guatemala, y tenemos que comprender que sería de ir, obviamente, ¿verdad?, para poder conocer. Pero el punto es que también en esta guía aparecen 2 links como material complementario, material de apoyo, para que podamos comprender un poquito más. Ahora bien, por razones diversas, en el paso de los años hemos ido perdiendo rasgos culturales. Yo le he comentado que, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, háblese de papá, mamá y hermanos, ninguno de nosotros portamos un traje típico regional, ninguno de nosotros dominamos un idioma, pero el hecho de que sea esto así, no quiere decir que nosotros digamos ser ladinos, porque no lo somos. Si me voy a mi árbol genealógico y reviso, en el caso de las abuelas, tanto materna como paterna, ambas portaban un traje típico y una de ellas dominaba un idioma materno. Entonces, también eso es lo que tenemos que comprender, que recuérdense que todo se va innovando. Ahora, el tema del desarrollo, la globalización, la incorporación de nuevas corrientes tecnológicas, la adopción de algunos otros rasgos culturales que no son propios de Guatemala, han hecho que todo ello se vaya desestimando. Pero es importante que nosotros vayamos y recordemos cuáles son nuestras raíces. Por eso es que cuando se firmaron los acuerdos de paz, el objetivo de la firma de los acuerdos de paz era la inclusión y la participación de todo ciudadano guatemalteco.
que no hubiera racismo y discriminación, que no se marginara a las personas por el color de piel, por el color de ojos, por la forma del cabello, por su estatura, o peor aún, porque si portaba o no algún traje indígena. Ese era el objetivo de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, se supone que, imagínense, en el año 1996 se da la firma de los acuerdos de paz. Del 96 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Y no puede ser posible que aún hoy en día haya racismo y haya discriminación. Eso no es lógico, al contrario, y mayormente sería algo irracional que algunos de ustedes, estudiosos de la carrera de turismo, de una u otra manera margine parte de nuestra identidad cultural. Yo les digo, en una ocasión yo estuve en una reunión, estábamos solo docentes, es decir, solo maestros, y creo que estaban diciendo, miren, que pongámonos esto, que hagamos tal actividad. Y se levantó un compañero y dijo, qué vergüenza, yo no me voy a vestir de típico. Realmente fue molesto, hasta un tanto incómodo, ver a una persona reaccionar de esa manera. Porque entonces todos nos preguntamos, ¿y de dónde? ¿De dónde se creerá ser? De hecho, yo les he contado que conozco una persona, una familia, mejor dicho, que dice que tienen sangre alemana. Por sus venas dice que corre la sangre alemana, pero si usted le ve, da de ser familiar de un humano, digo yo. Y ese es un gran problema. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama falta de identidad cultural. No hay identidad cultural. Entonces, ¿por qué toco este tema también? Algo muy importante, ya van a ver ustedes por qué. Entonces, es importante que haya un fomento. El Ministerio de Cultura y Deportes, legalmente hablando, dice la ley, es el encargado de fomentar lo que es la identidad cultural, desarrollar a través de instituciones actividades culturales de tal modo que se logre la participación de la sociedad. Por eso es que existen las casas de cultura. Piense donde usted vive, ¿hay alguna casa de cultura? Acá en Chimaltenango está la Casa de la Cultura. El objetivo de la creación de la Casa de Cultura es para que se dé el fomento a actividades, costumbres, tradiciones, qué sé yo, danzas o algún elemento que identifique al pueblo y que se mantenga, que se pueda preservar para que esto pueda ser transmitido de generación en generación. Si nos vamos al aspecto cultural a nivel centroamericano, Guatemala es uno de los países con más riqueza cultural, desde mitos, leyendas, costumbres, tradiciones, folclore, artesanía. De hecho, es el país que más grupos étnicos tiene, 22 grupos étnicos en todo el territorio nacional. Entonces, no podemos desestimar el valor y la importancia que tiene el hecho de la participación y la inclusión por parte de la sociedad guatemalteca. Hay personas, como vuelvo y repito, en el caso de este compañero que dijo qué vergüenza, hay personas que no tienen identidad nacional. ¿Cuál es la identidad nacional? De hecho, hay personas que dicen, es que yo no sé por qué Dios a mí me dejó en Guatemala. Yo no sé si te ha escuchado a alguien hablar así. Y dicen, no, es que yo debería estar en Francia, en Noruega, de repente y en China, pero me dejan Guatemala, marginando nuestro país, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, fíjense que hace como 2 meses tuve la oportunidad de dialogar con una extranjera. Si usted la ve, se ve como una persona, es de tez oscura, el cabello es así como ese tipo de colocho, así pegado, pero que como tipo afro. Ella no se ve guatemalteca, sino que ella se ve afroamericana. Y resulta que no, su papá era de Livingston, por eso es el tono de piel, el cabello y todo, o sea, sí es guatemalteca pura, claro que ya no está nacionalizada. Pero fíjense que algo bien curioso, vino acá a Guatemala y la estaban llamando a varias personas. Y lo más curioso de todo ello fue que le pedían que se llevara trajes típicos de Guatemala. Y resulta que esta persona se fue a los mercados artesanales a traer pipiles, a traer papas. Entonces, a ese punto hoy, el nacional, o sea, los que vivimos acá en Guatemala, no desarrollamos identidad nacional.
Esta persona tiene años de no vivir en Guatemala y ha vivido de manera esporádica en Guatemala. Aún así, ella dice, yo amo a mi país. El hecho de que ya cuántos años vivió en un país extranjero no le ha hecho perder su identidad nacional. Y el propio guatemalteco, el que vive en Guatemala, el que se ha desarrollado en Guatemala, el que su día a día es Guatemala, no valora y no valora. Eso es falta de identidad nacional. ¿Cómo podemos ver si tenemos identidad nacional? Por ejemplo, ¿sabe usted cuáles son todos los símbolos patrios? ¿Sabe cuándo se celebra cada uno, cuándo fueron creados y declarados como tales? Para no ir tan lejos, el himno nacional. ¿Se sabe el himno nacional? Porque de repente ya andamos tarareando música en inglés, ¿verdad ustedes? Que apenas si hablamos el español, pero sí estamos cantando en inglés. Que por ejemplo cantamos música, por ejemplo hay música de reggaetón que de verdad da pena, no sé si es música al final y no sé si canta o no canta quien dice ser cantante, pero hemos perdido la identidad cultural, la identidad nacional. No podemos tener identidad cultural si no tenemos identidad nacional. Entonces, ¿cómo puede usted ver si tiene o no tiene identidad nacional? Analice cómo se siente usted al momento de escuchar su himno nacional, de ver sus símbolos patrios, de ver esa bandera. Por ejemplo, ahorita se avecina un mes bastante alegórico. Los desfiles, pues para este año no sé cómo van a estar. La parte como que rebrota eso de recordar que somos guatemaltecos, pero no pasa en todos. De hecho, algunas prácticas culturales que hoy en día se dan ya no tienen nada que ver con una identidad cultural de origen o de trascendencia. Realmente que nosotros digamos, esto es parte de nuestra cultura guatemalteca. Entonces, esta guía, a partir del tema de la cultura mestiza y el área maya, solamente nos recuerda lo que diariamente nosotros vemos y nosotros experimentamos. De hecho, desde que usted sale, desde la mañana, yo no sé usted, pero por ejemplo, yo salgo de mi casa y desde que yo salgo observo personas que van con trajes típicos, personas que van cargando un canasto de, qué sé yo, de pan, e incluso ahorita que salí vi una persona cargando un no sé, manojo de leña. Entonces, e incluso para dar la vuelta, para poder subir acá por el mercado, eso es parte de nuestra identidad cultural. Entonces tenemos que reconocer, fomentar y valorar esos elementos o ese rasgo característico que solo se vive en Guatemala. El extranjero por su parte lo hace, él valora, él estima, pero ¿qué pasa con el nacional? El nacional no lo ve como algo de suma relevancia. De hecho, les mencionaba, cuando ellos vienen acá, ellos quieren conocer la gastronomía, quieren conocer sobre su gente, quieren conocer sobre los idiomas. ¿Por qué? Porque se les es algo atrayente, pero para el nacional no es así. Entonces, esta guía nos va a hablar de lo que es también parte de la identidad cultural. Sería la guía 1, 2, 3 y 4.